de los antecedentes del descubrimiento a las capitulaciones de Santa Fe. La llegada de los europeos al continente americano fue un hecho que se produjo a raíz de una multiplicidad de acontecimientos, desarrollos científicos y de la navegación. Durante toda la Edad Media, en el continente europeo, se impusieron ideas dogmáticas contrarias al pensamiento científico. Fue con el surgimiento del Renacimiento cuando se rescataron teorías creadas en la antigüedad, generalmente en Grecia, que fueron usadas para el desarrollo de la ciencia a partir de ese momento. En este contexto, se retomó la idea de la esfericidad de la Tierra, teoría creada en la antigua Grecia, sostenida por Tales de Mileto en el siglo VI a.C. y apoyada por Pitágoras, Sócrates, Platón y hasta Aristóteles. Esta teoría fue impulsada por los intelectuales del siglo XV con la idea de derrumbar las enseñanzas de la Iglesia que establecía que la Tierra era plana y que si se navegaba por el océano Atlántico, llegaría un momento en el que los barcos se caerían por un abismo enorme al llegar al borde de la misma. El océano Atlántico, también conocido durante la Edad Media como el Mar Tenebroso, por lo poco explorado y el poco desarrollo de la navegación, en torno a él se crearon historias de monstruos marinos, devoradores de navegantes que vivían en sus aguas. Este resurgir de la ciencia durante el Renacimiento fue producto de las presiones que ejercía el desarrollo del comercio y la industria del sistema capitalista en su nacimiento para la búsqueda de soluciones a cuestiones prácticas que impedían su desarrollo. La caída de Constantinopla en manos de los turcos provocó que estos dominaran el mar Mediterráneo, que era la puerta por donde se llegaba a negociar desde Europa con las Indias Orientales, tierra de especias y piedras preciosas. Provocó que los europeos iniciaran la búsqueda de nuevas rutas comerciales. La primera nación de Europa en iniciar la búsqueda de nuevas rutas para llegar a las Indias fue Portugal. Impulsado por el gobierno de Enrique el Navegante, quien fomentó la navegación, creando incluso una academia náutica, descubriendo varios territorios del Atlántico y bordeando las costas del continente africano. Muchos de los adelantos científicos de la época fueron aliados de la navegación, pues en este período se inventó la embarcación conocida como la carabela, más ágil y menos pesada que la nao. Asimismo, también aparecieron otros inventos como la brújula, para saber siempre hacia dónde está el norte, y el sextante, para conocer el ángulo de un punto a otro. A esto se le agrega que el revolucionario invento de la imprenta por Gutenberg para dibujar mapas, hacer copias de libros y saber siempre en qué parte se está. Estos inventos provocaron que navegantes audaces como Cristóbal Colón se lanzaran hacia los desconocidos para ese momento y buscar nuevas rutas para llegar a las Indias Orientales. Cristóbal Colón, quien había nacido en Génova, Italia,
en el año 1451, a la edad de 25 años, en 1476, decide mudarse a Lisboa, en Portugal, por la razón de que fue un amante de la navegación, y en este país es en donde desde el Estado se está desarrollando la navegación y la búsqueda de nuevas rutas marítimas para llegar a las Indias Orientales. En este país es en donde conoce Colón a su primera esposa, Felipa Muñiz de Perestrello, con quien procreó a su primer hijo, de nombre Diego Colón, como también sus primeras incursiones navegando en el Océano Atlántico, ya que anteriormente solo había navegado en el mar Mediterráneo. Cristóbal Colón era un amante de la buena lectura. Además hablaba varias lenguas, además de la suya, que era el dialecto genovés, que no tenía gramática ni se escribía. Conocía también el castellano, el portugués y el latín, siendo este último el idioma más universal en su época. Los historiadores resaltan que quienes lo influenciaron para fortalecer su creencia sobre la esfericidad de la Tierra y el proyecto de encontrar una ruta por Occidente que uniera a Europa con Oriente fue la lectura de Ptolomeo, Aristóteles, Mario de Tiro y Séneca. Pero sobre todo la lectura de la historia natural de Plinio, la historia de Eneas Silvio, el Imago Mundi y los viajes de Marco Polo. La lectura de estos libros, tratados y observaciones de mapas influyeron enormemente en las ideas de Cristóbal Colón. Es importante destacar que llegó a manos de Cristóbal Colón una carta escrita por el italiano Paolo del Pozzo Toscanelli, en donde expresaba que las costas de Portugal estaban más cerca del límite oriental de Asia de lo que muchos pensaban. Estaban en la misma que entre las islas Canarias y el Zipango, país que hoy conocemos como Japón, solo habían 3.000 millas. El dato es inexacto, pues en realidad hay 10.600 millas. Pero en anotaciones de su diario, Cristóbal Colón afirma que incluso estaba más cerca y estimaba la distancia en 2.500 millas. Con el paso de muchos años de lectura, discusión, recolección de mapas e información de marinos y científicos, Colón inició su propio proyecto denominado Empresa de las Indias. Colón entendía que su proyecto conllevaba un costo enorme y muy grande económicamente, y que solo un rey podría apoyarle en este. Es por ello que entre los años de 1484 y 1485 le presentó al rey Juan II de Portugal su proyecto. El rey los remitió a un grupo de expertos y geógrafos, quienes los rechazaron. Al no encontrar apoyo en Portugal, se muda a España con su hijo Diego y recibe alojamiento en el monasterio La Rábida, donde también recibió el apoyo del sacerdote Fray Juan Pérez, persona muy relacionada con la nobleza y la gente poderosa de España. Con varias cartas escritas por este sacerdote, sale Colón hacia Sevilla para visitar al duque de Medina, Sidonia, quien no quiso contribuir con él. Decide entonces
visitar a otro duque de Medinaceli. A este le interesó el proyecto, pero por el costo tan alto decidió recomendarlo a los reyes de España, quienes recibieron a Colón en Alcalá de Henares en enero de 1486. La respuesta de los reyes al proyecto de Colón fue dada un año después y sin explicaciones fue un rotundo no. El periodo de 1487 a 1492 fue muy difícil para Cristóbal Colón. Los historiadores resaltan que tuvo que dedicarse a vender libros y estampillas religiosas por las calles. Decidió volver a Portugal, pero al no recibir ningún apoyo, envió a su hermano a los reyes de Francia. Tampoco fue escuchado. Por esto es que en el año 1491, su amigo sacerdote Juan Pérez, quien fue confesor de la reina, le envió una carta pidiéndole que reciba a Colón. La respuesta de la reina fue inmediata y le ordenó al sacerdote que se trasladara hasta Santa Fe para iniciar de nuevo el examen del proyecto del navegante genovés. Colón fue llamado por los reyes para iniciar la negociación de su proyecto, el cual pretendía demostrar la esfericidad de la Tierra y la tesis de que navegando en el Atlántico hacia el poniente se llegaba a las Indias. Salvaron el proyecto la inversión de Luis Santangel, quien ofreció cubrir la mayor parte de los gastos, para la cual aportó 140.000 maravedíes, una antigua moneda española. También intervinieron a favor de Cristóbal Colón Fray Hernando de Talavera, Diego de Deza y Juan Cabrero. Convencidos los reyes del proyecto, ordenaron al secretario del rey, Juan de Coloma, de redactar lo que fue denominado las capitulaciones de Santa Fe, donde eran concedidas a Colón las siguientes mercedes o privilegios. El primero, título de almirante vitalicio, hereditario y perpetuo. El segundo, concederle el cargo de virrey y gobernador de las tierras donde se dirigía. El tercero, derecho de recibir el 10% de todas las riquezas y mercancías obtenidas dentro de las jurisdicciones de su almirantazgo. Cuarto, facultad para entender en los pleitos que se originen por cuestiones de riqueza. Y el quinto, derecho a contribuir con la octava parte de los gastos para recibir una octava parte de los beneficios obtenidos. Desde que fueron firmadas las capitulaciones, los reyes, el 30 de abril de 1492, emitieron una provisión a los vecinos del puerto de Palos, demandando ayudaran al Estado con la aportación de 2 carabelas para la realización del viaje. Al llegar Colón a Palos, encontró dificultades, pues los paleños se resistían a aportar las 2 embarcaciones solicitadas por los reyes. Segundo, los marinos no creían en el proyecto de Cristóbal Colón. Más bien, se burlaban de él, pues veían en su proyecto una locura. De aquí la importancia del apoyo de su amigo Martín Alonso Pinzón, navegante de una amplia cultura marina y el armador más rico de Palos. Fue quien construyó las 2 carabelas usadas en el viaje y la nao, mejor conocida como la Niña, propiedad de Juan Niño, la Pinta, cuyo dueño era Juan Quintero, y la Santa María,
propiedad de Juan de la Cosa. La ayuda de Martín Alonso Pinzón continúan aún después de tener las embarcaciones, pues las personas claves tratando de convencer a marinos experimentados para que acompañaran al navegante en la histórica travesía. Pero ni siquiera la influencia ni el respeto que tenía Alonso Pinzón pudo convencer a los más de 30 tripulantes que se necesitaron. Fue por esto necesario apelar a la instrucción real del 30 de abril de 1492, mandando a suspender el conocimiento de negocios y causas criminales contra los que van con Cristóbal Colón. Los historiadores desconocen la cantidad de delincuentes que acompañaron a Cristóbal Colón en el viaje, pero sí se tiene conocimientos de que viajaron asesinos y ladrones de toda índole. Hasta aquí llegamos en esta ocasión, pero seguiremos contando la historia de nuestra República Dominicana en otros videos. Denle like, suscríbanse y compartan.